Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en esta parte vamos a ver también lo que son ejercicios. Recuerden que esta es la segunda parte de hidrodinámica. La primera parte ya está publicada. Entonces tienen la primera parte de ejercicios de hidrodinámica, tienen la segunda parte de hidrodinámica ahora. Bien, recordarles que no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y suscribirse al canal de YouTube. Bien. Entonces, recordarles nuevamente, como ya saben, esta es la parte práctica, tienen la parte teórica en lo que es fluidos, bien, fluidos teoría, ahí está toda la teoría. Y bueno, no se olviden siempre de ver primero la teoría, después la práctica, bien, entonces van siempre de ese lado. Bueno, y estos son los ejercicios que elegí de la guía de ejercicios de biofísica del CBC, bien, entonces, sin más que decir, vamos a comenzar a resolver los ejercicios. Ejercicio número 18. Por una tubería con un área de sección transversal de 4,20 centímetros cuadrados, circula el agua a una velocidad de 5,18 metros por segundo. El agua desciende gradualmente 9,66 metros, mientras que el área del tubo aumenta a 7,60 centímetros cuadrados. Nos preguntan cuál es la velocidad del flujo en el nivel inferior, y B, la presión en el nivel superior es de 152 pascales, entonces halle la presión en el nivel inferior. Como hacemos siempre con todos los ejercicios, lo primero que vamos a hacer es imaginar lo que nos dice el enunciado. En este caso nos dice que hay una tubería con un área o sección de 4,20 centímetros cuadrados. Bien, ese es el área que está aquí, lo represento con este lado. Bien, y que después, bueno, tiene una determinada velocidad, así que bueno, a este lado lo vamos a llamar 1, así que todos los datos que tengamos van a ser en base a 1, ¿bien? El área de 1 es entonces 4,20 centímetros cuadrados, nos dice que la velocidad es de 5,18 metros por segundo. Bueno, el agua desciende gradualmente, ¿bien? 9,66 metros, entonces la diferencia que hay de alturas desde este caño hacia este caño es de 9,66 metros. Mientras que el área 2 va a aumentar a 7,60 centímetros cuadrados. Bien, entonces el área 2, 7,60 centímetros cuadrados. Bien, entonces no tenemos la velocidad en 2, acá está mal, debe ser velocidad en 2 y presión en 2. Bueno, vamos a ver entonces la primera parte. A. ¿Cuál es la velocidad del flujo en el nivel inferior? Para esto vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Caudal que entra es igual a caudal que sale. Bien, entonces, reemplazando la fórmula de caudal, recuerden que es área por velocidad. Entonces, si hablamos del caudal que entra, sería el área de entrada, que es esta parte, por la velocidad de entrada en esta parte, igual al área de salida, que sería este otro lado, por la velocidad de salida. Bien, entonces, el área de entrada dijimos que son los 4,20 centímetros cuadrados. En este caso no voy a hacer un pasaje de unidades porque vean que acá solamente hay multiplicación y acá solo hay multiplicación. Entonces las unidades se van a cancelar sin necesidad de hacer pasaje. Entonces en este caso no tenemos la necesidad de convertirlo a metros cuadrados, pero ojo que es importante convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados. En este caso lo vamos a obviar porque es más fácil. Bien, entonces tenemos 4,20 centímetros cuadrados por la velocidad en este lado, que es 5,18 metros por segundo, igual al área, en el otro lado, son 7,60 centímetros cuadrados, por la velocidad, que es el dato que no conocemos. Bien, entonces si nosotros hacemos la multiplicación 4,20 por 5,18 y esto 7,60 lo pasamos a dividir, nos da un total de 2,86. Y recuerden que acá teníamos centímetros cuadrados y a este lado también centímetros cuadrados, así que estas dos unidades se cancelan. En consecuencia, solo nos queda metros por segundo. Es por eso que en este caso no necesitamos hacer pasaje de unidades. Nos da lo mismo. Si ustedes lo cambian esto a metros cuadrados, les va a dar también lo mismo. Bien, entonces, esta sería la velocidad de salida, 2,86 metros por segundo. Bien, vamos a la parte B. Nos dice, la presión en el nivel superior es de 152 kilopascales. Halla la presión en el nivel inferior. Y bien, acá está la fórmula que todos odian, Bernoulli. Bueno, en este caso tenemos que aplicar sí o sí Bernoulli porque no tenemos otra manera de hallarlo. Bien, muchos piensan que Bernoulli es muy difícil, muy complicado, la fórmula es muy larga, etcétera, etcétera. Pero recuerden que siempre se eligen dos puntos, 1 y 2, y en base a ellos vamos a decir la presión en ese punto
más la densidad, gravedad, altura de ese mismo punto, más un medio, densidad, velocidad en ese mismo punto. Bien, y todo esto que está aquí de un lado lo copiamos al otro lado, solo que todo en base a el otro punto. Bien, en el caso mío puse el número 2. Bien, entonces en base a 1 y en base a 2. Bien, entonces una vez que tenemos esto, vamos a comenzar a reemplazar. Fíjense que aquí en el lado, en la parte 2, en el lado 2, la altura la vamos a considerar como 0. Bien, entonces todo esto, que sería altura 0 multiplicado por cualquiera de estos dos valores, me va a dar 0. Así que todo esto se va. Bien, entonces en consecuencia solo nos queda, aquí sí nos queda todo igual, y acá solo nos va a quedar presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Bien, entonces comencemos a reemplazar. Ojo que si acá el dato nos dio en kilopascales, la respuesta la voy a dar en kilopascales. Bien, entonces, vamos a tratar de dejar todo a kilopascales. Bien, entonces presión 1 nos dice que son 152 kilopascales. Más la densidad, recuerden, densidad como esto es agua, puede ser 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. En este caso no puse unidades porque realmente se hace muy largo, entonces solamente puse números, ¿bien? Pero recuerden que tienen que estar en las unidades correspondientes. En este caso entonces son 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, y la altura son los 9,66 metros, ¿bien? Más un medio de densidad 1000 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad 1, 5,18 metros al cuadrado, igual a la presión 2, más un medio de la densidad, en el punto 2 sigue siendo el mismo líquido, así que la densidad es la misma, 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, por la velocidad, que lo acabamos de hallar en el punto anterior, son 2,86 metros, y lo elevamos al cuadrado. Bien, si nosotros hacemos la multiplicación de esta parte, 1000 por 9,8 por 9,66, nos queda un número gigantesco, pero lo convierten a kilopascales y nos da un total de 94,7 kilopascales. Bien, si nosotros hacemos esta parte ya también, primero recuerden elevar al cuadrado, no se olviden siempre esto, eleven al cuadrado, luego lo multiplican por 1000 y luego por un medio, les va a dar en este caso 13,4 kilopascales. Bien, entonces recuerden que vamos a dejarlo todo en kilopascales. Y este lado hacen lo mismo, la multiplicación, y les va a quedar 4,09 kilopascales. Hacen la suma de este lado, suman todos estos números, y esto que está sumando va a pasar al otro lado restando. Ojo con eso. Entonces, cuando hagan la suma de 152 más 94,7 más 13,4 menos 4,9, les va a dar un total de 256. Y como las unidades ya estaban en kilopascales, quedan en kilopascales. Entonces, la presión 2 van a ser 256 kilopascales. Bien, ejercicio número 19. Se tiene un recipiente de sección cuadrada mucho mayor que 1 centímetro cuadrado, lleno de agua hasta una altura de 2,8 metros, con una pequeña abertura de sección 1 centímetro cuadrado, a 0,7 metros de altura, tapada por un corcho. Nos pide entonces A, calcular la presión manométrica sobre el corcho, B, si se extrae el corcho, calcular la velocidad de salida del líquido. Bien, entonces vayamos. Como siempre, imaginemos la situación. Bien, nos dice recipiente de sección cuadrada, o sea, es un recipiente que tiene un área cuadrada, una base cuadrada. Bien, entonces, nos dice que el área es mucho mayor que 1 centímetro, eso va a tener relevancia, ahora van a ver por qué, en referencia a este punto, ¿bien? Ya que nos dice que el área que tiene aquí es de 1 centímetro cuadrado, ¿bien? Entonces, lleno de agua hasta una altura de 2,8 metros, ¿bien? La altura que tiene el líquido son 2,8 metros. Y una pequeña abertura de sección 1 centímetro cuadrado a 0,7 metros de altura. O sea que la diferencia desde el piso hasta donde se encuentra el corcho es de 0,7 metros. Bien, entonces, vayamos a la parte A. La parte A nos dice calcular la presión manométrica sobre el corcho. Bien, cuando nos pide calcular la presión manométrica, siempre tenemos que tener en cuenta que presión manométrica es igual a la densidad de líquido por la gravedad por la altura de esa capa de líquido. Bien, entonces, densidad, como dijimos que esto es agua, la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. La altura, recuerden que en realidad cuando hablamos de presiones manométricas y estamos hablando de fluidos, hablamos en realidad de una profundidad. Entonces contamos desde la superficie hasta donde se encuentra el corcho.
Bien, si nosotros teníamos desde la base hasta la superficie del líquido 2,8 metros y desde la base hasta el corcho 0,7, tenemos que restarle 2,8 menos 0,7 para que nos dé esta profundidad. Bien, entonces sería 2,1. Entonces hagamos la multiplicación, 2,1 por 9,8 por 1000, eso me da un total de 20.580 pascales. Recuerden que kilogramo por metro segundo al cuadrado, newton, acá tenemos un metro arriba y metro al cubo abajo, así que se cancela esto y me queda metro al cuadrado. Me queda newton sobre metro al cuadrado, esos son pascales, ¿bien? Entonces, si nosotros no queremos dejarlo en pascales, lo queremos pasar a kilopascales, lo dividen sobre 1000 y les queda 20,6 kilopascales. Recuerden que esto sería 20,58, redondeando 20,6 kilopascales. Bien, esa sería la presión manométrica sobre el corcho. Bien, la parte B nos dice, si se extrae el corcho, calcular la velocidad de salida del líquido. Entonces nosotros teníamos esta situación en la que el recipiente tenía un corcho, lo cual evitaba que haya una pérdida de líquido, y pasamos a esta situación. Se quita el corcho y el líquido comienza a salir. Entonces lo que nos pide es cuál es la velocidad de salida de ese líquido. Bien. Para esto tendríamos que aplicar Bernoulli. Bien. O sea, la forma correcta de desarrollarlo es aplicando Bernoulli. Pero hay una fórmula mucho más simple, que es de hecho derivada de Bernoulli, que va a ser esta que está aquí. Bien. Entonces nos dice que la velocidad de salida es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Bien, entonces nosotros reemplacemos 2 por gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por altura, recuerden que es desde la superficie hacia abajo. Bien, entonces son 2,1 metros. Esto nos da un total, multiplicando los números, de 41,16. Recuerden que metro y metro están arriba, así que se multiplican, se me queda metros al cuadrado y segundos al cuadrado dividiendo. Bien, entonces, cuando tenemos una raíz de un número y una unidad, se aplica para ambos. Para el número, en este caso, la raíz de 41,16 me da un total de 6,4. En el caso de las unidades, metro al cuadrado dividido segundo al cuadrado, los cuadrados se van y me quedan solo metros por segundo. Entonces, la velocidad de salida es igual a 6,4 metros por segundo. Ejercicio número 20. Por un tubo horizontal con un diámetro interior de 1,2 milímetros y una longitud de 25 centímetros, circula un líquido a razón de 0,3 mililitros por segundo. ¿Cuál es la diferencia de presión entre sus extremos en los siguientes casos? A. El líquido tiene viscosidad despreciable. B. El líquido es agua a 20 grados centígrados, cuya viscosidad es de 1 centipoise. C. El líquido es sangre a 37 grados centígrados, cuya viscosidad es de 2 centipoise. Bien, entonces nos pide que calculemos la diferencia de presión. Y recuerden que acá nos dice que circula el líquido a razón de 0,3 mililitros por segundo. Este es el caudal, ojo con eso. Y mililitros es lo mismo que centímetros cúbicos. Esta aclaración porque después lo tenemos que convertir a metros cúbicos. Como siempre, imaginemos primero la situación. Nos dice que tiene un diámetro de 1,2 milímetros, ¿bien? Y una longitud de 25 centímetros. Acá ya lo pasé a metros. 25 sería 25 centímetros es igual a 0,25 metros. Bien, entonces, nos dice en la parte A, el líquido tiene viscosidad despreciable. ¿Cuál sería la diferencia de presión que hay cuando el líquido tiene viscosidad despreciable? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de viscosidad despreciable, estamos hablando de fluidos ideales, ¿bien? Entonces, para los fluidos ideales vamos a tener que aplicar en este caso la ecuación de Bernoulli, ¿bien? Para ver la diferencia de presiones. Si nosotros tenemos presión 1, presión 2, esta presión 2 la paso a restar al otro lado, me queda la diferencia de presiones, ¿bien? Entonces, recuerden que este tubo es un tubo horizontal. Entonces, las alturas del punto 1 al punto 2 son iguales. Entonces, en consecuencia, cuando yo lo pongo en toda la fórmula, densidad, gravedad, altura, estos dos se van a cancelar porque son iguales. ¿Bien? En consecuencia, solo me queda presión 1 más un medio, densidad, velocidad. Este lado, lo mismo. Presión, un medio, densidad, velocidad. ¿Bien? Ahora, recuerden
que el caudal que entra es el mismo caudal que sale. ¿Bien? Y recuerden que caudal era área por velocidad. Área por velocidad. Si este área es el mismo que está en este lado, porque no cambió en ninguno de los dos lados, tienen la misma área, el mismo diámetro, entonces las velocidades en ambos puntos son iguales. La velocidad 1 y velocidad 2 son iguales en ambos puntos. En consecuencia, toda esta parte, velocidad 1 y velocidad 2, también son iguales, así que se cancelan. En consecuencia, me queda que la presión 1 es igual a la presión 2. Entonces, si yo quiero saber la diferencia de presión, sería restar presión 1 menos presión 2, como son iguales, me queda 0. Bien, entonces, en el caso de que el líquido tenga viscosidad despreciable, la diferencia de presión es igual a 0. B. El líquido es agua a 20 grados centígrados y tiene una viscosidad de 1 centipoa. Bien, entonces cuando hablamos de viscosidad, estamos hablando de fluidos reales, ¿bien? Que tienen una viscosidad. Bien, entonces en este caso, lo primero que tenemos que hallar es la resistencia hidrodinámica. Bien, entonces si ustedes se acuerdan, resistencia hidrodinámica tiene esta fórmula. Resistencia es igual a 8 por viscosidad por longitud, todo eso dividido pi por radio a la cuarta. Bien, entonces el número 8 queda igual, la viscosidad la vamos a dejar como 1 centipoa y la longitud la pasamos a metros, 0,25 metros. Dividido pi por radio a la cuarta. Ojo con esto, radio a la cuarta, no se olviden. Entonces el radio acá, si la longitud era 1,2 milímetros, el radio sería la mitad, 0,6 milímetros. Eso lo pasamos a metros, me da 6 por 10 a la menos 4 metros. Y todo esto elevado a la cuarta. ¿Bien? Entonces, ahora reemplacemos 1 centipoa, tiene la equivalencia a 10 a la menos 3 pascales por segundo. Bien, entonces en vez de 1 centipoa voy a poner su equivalencia. 0,25 sigue igual y acá hago la multiplicación. Primero eleven esto a la cuarta, número y unidad, y después lo multiplican por 3.14, ¿bien? 3,14, que es el valor de pi. Le va a quedar un total de 4,07 por 10 a la menos 13 metros a la cuarta, ¿bien? Entonces, si después multiplican 8 por 10 a la menos 3 por 0,25 y lo dividen sobre 4,7 por 10 a la menos 13, les va a dar un total de 4,91 por 10 a la 9, ¿bien? En cuanto a unidades, acá tenemos metro y acá tenemos metro a la cuarta. En consecuencia se va este metro con uno de ellos, así que me queda pascal por segundo dividido metro cúbico. Esa sería la resistencia hidrodinámica. Bien, una vez que tenemos la resistencia, podemos aplicar la fórmula. Diferencia de presión, entonces, es igual al caudal por la resistencia hidrodinámica. Bien, recuerden que acá dijimos que el caudal era 0,3 centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo, lo tenemos que pasar a metros cúbicos. Bien, entonces, si nosotros pasamos 0,3 centímetros cúbicos a metros cúbicos, me va a dar un equivalente de 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos por segundo. ¿Bien? La resistencia hidrodinámica, ya la teníamos, es 4,91 por 10 a la 9 pascal por segundo dividido metro cúbico. Hacemos esta multiplicación, 3 por 10 a la menos 7 por 4,91 por 10 a la 9. Eso me da un total de 1473. Y ahora, teníamos aquí metro cúbico dividiendo, metro cúbico que está arriba, así que metro cúbico con metro cúbico se cancelan. Acá tenemos segundos dividiendo, y acá tenemos segundos que está en la parte de arriba, ¿bien? Así que segundo con segundo se cancelan también. La única unidad que nos va a quedar es pascales, ¿bien? La parte C nos dice que en este caso tenemos sangre, se cambia de líquido de agua a sangre, y en este caso la viscosidad es de 2 centipoa. Bien, entonces la fórmula que vamos a aplicar primero es siempre la de resistencia hidrodinámica. Tenemos que calcular la resistencia hidrodinámica, va a ser el mismo procedimiento que el anterior, solo que en este caso la viscosidad va a tener un valor de 2 centipoa. Bien, los demás datos quedan todos iguales. Entonces, 2 centipoa va a ser equivalente a 2 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Si hacemos la multiplicación de 8 por 2 por 10 a la menos 3 por 0,25 y eso lo dividimos entre 4,07 por 10 a la menos 13, nos da un total de 9,83 por 10 a la 9.
En cuanto a unidades, metro con uno de estos metros se van, así que me queda pascal por segundo dividido metro cúbico. Bien. Y otra vez aplicamos la diferencia de presión igual a caudal por resistencia hidrodinámica. El caudal, como ya dijimos, lo pasamos a metro cúbico por segundo. Eso me da un equivalente de 3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos por segundo. Y en este caso la resistencia hidrodinámica nos dio 9,83 por 10 a la 9 pascal por segundo dividido metro cúbico. Entonces, hagamos la multiplicación de los números, eso nos da un total de 2.948, y ya saben que metro cúbico con metro cúbico se va, segundo con segundo se va, en consecuencia solo nos queda pascales. La diferencia de presión es entonces de 2.948 pascales. Bueno, eso es todo, chicos, por ahora. Espero que les haya servido. Nos estamos viendo en próximos videos. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook. En Instagram búsquenme como carlos.biophysic. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Chao.